Les pongo un ejemplo, un gráfico que he sacado del informe que hizo la Unión Europea en 2007 para los profesores de secundaria darnos unas pautas de utilización de los videojuegos en las aulas. Esto es muy serio, si me permiten también el juego de palabras. Que la Unión Europea ya decida crear un informe y que lo envíe traducido a todos los idiomas de los miembros de la Unión para darnos pautas de cómo utilizar los videojuegos, es que aquí se está moviendo algo mucho más importante de lo que nos imaginábamos. Para muchos de ustedes posiblemente sea muy básico, pero es importante porque hasta explica a los profesores de secundaria el sistema de PEGI o las distintas edades que podemos utilizar los videojuegos. Lo anterior eran juegos que se pueden utilizar de manera didáctica, pero que no están pensados como videojuegos didácticos. Por ejemplo, el League of Legends, el LoL o el World of Warcraft fomentan el trabajo cooperativo y es súper interesante. Ayer cuando traje a mis alumnos me mostraron la liga en directo y todo lo que se estaba jugando y vi como muchos de ellos formaban equipo, interaccionaban, tomaban decisiones y eran capaces de desarrollar muchas de las competencias que luego se nos van a requerir por el informe TISA a partir del trabajo en grupo. Piénsenlo por un momento. Evaluación de recursos, toma de decisiones, autonomía e independencia. Si quieren, los que son más o menos de mi generación, piensen cuando jugábamos al Sin City o al Theme Park y ya nos estaban mostrando cómo podíamos ser buenos gestores. Este ejemplo que les pongo me ha llamado la atención y quería ponerlo como pequeña introducción para que nos abriera la mente y viéramos que los videojuegos también pueden funcionar como activismo social. Lo que ven se llama Darfur is Dying y está basado en la vida en un campamento de refugiados. Recibió el premio Mejor Videojuego en 2009. Ahí se fomenta la empatía del jugador, es decir, tú puedes ser uno de los 14 supervivientes en un campo de refugiados y puedes ver la vida, necesidades y tareas de cada uno de los personajes. Si eres el padre tendrás que conseguir agua para los críos. Si eres la niña tendrás que buscar comunicación para la madre. Y luego van ocurriendo distintos eventos. Por ejemplo, la clínica deja de tener medicamentos, a lo mejor el campamento sufre un ataque. Estás jugando un videojuego y al mismo tiempo te estás concienciando de la realidad social que te rodea. Aquí tienen los ejemplos, y estaré encantado de enviarles el PowerPoint, de videojuegos que han sido pensados directamente para el mercado educativo. Mucho se ha evolucionado del ordenador que nos planteó Steve Jobs en su momento para la educación. Ahora lo que hay es compañías que se dedican exclusivamente a crear videojuegos educativos. Quiero acabar mi pequeña intervención con una invitación para todos ustedes y los presentes. En mi instituto yo soy el coordinador de las jornadas de innovación. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Tenemos una semana donde vienen a hablarnos gente de distintas empresas, de videojuegos, de realidad virtual, de alimentos sintéticos, de robótica, etcétera, etcétera, para vincular a alumnos, empresas y desarrollo tecnológico. Estaremos encantados de que participen. El año pasado trajimos 4 ponentes. Tatiana Delgado, que nos enseñó, bueno, porque también uno de los temas era el Women Empowerment, queríamos mostrar a la mujer trabajadora en ámbitos que los chicos no esperarían. Por ejemplo, mujeres que diseñan videojuegos. Nos enseñaba el videojuego del Pocoyo Racing con una de las artistas que lo hacía. Una profesora de universidad que trabaja en impresión 3D y otra profesora de universidad que da clase de matemáticas y está trabajando con Desigual en las cámaras de captación de movimiento que cuando vamos a comprar no solo miran si vas a robar o no, sino evalúan la edad, género de la persona y le ayudan a fomentar estudios de mercado. Si desean venir, será un verdadero placer tenerlos. Tienen aquí mi email y ahora me permito dar paso a los ponentes que vamos a tener today. Estos living examples, estos ejemplos en vivo de buenas prácticas. Comenzaremos, vamos poco a poco, con Ana Albalaz y una investigación muy interactiva. Les explico. Ana Albalaz es diseñadora industrial y profesora de tecnología informática, actualmente en el Instituto Público Ernest Lluch. Compagina su trabajo con los estudios del Master en Learning y los grupos de investigación en innovación educativa como el MITIC de metodologías. Nunca ha olvidado su pasión por el teatro. Ana nos va a presentar a 2 de sus alumnos, Bernard White, que a sus 17 años de edad está realizando estudios posobligatorios de bachillerato y está diseñando un videojuego con su compañero Pau Funoy, que en su tiempo libre disfruta de los videojuegos, afirma, con moderación y disfruta mucho de la informática. Les pido un aplauso y les doy las gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Ana Albalaz y soy afortunada porque tengo 2 alumnos apasionados por su trabajo de recerca y es muy importante. A continuación os explicaré un poco
haré una pequeña introducción de cómo hemos llegado aquí. En nuestro instituto, el tema de los videojuegos se trata desde dos disciplinas. Desde el proyecto de cuarto de la ESO, que participamos en el proyecto M-Schools desde hace 4 años, que es el diseño y programación de aplicaciones móviles, y algunos de nuestros alumnos, trabajando en equipo, deciden desarrollar aplicaciones móviles basadas en videojuegos. Por otra parte, en bachillerato, en Cataluña hay una asignatura que se llama Treball de Recerca, en la que los alumnos deciden en qué quieren investigar y se desarrolla en la última parte de primero de bachillerato y en la primera parte de segundo de bachillerato. Ellos ahora mismo ya están en la recta final. Cuando empezamos un trabajo de bachillerato, yo les pregunto qué quieren hacer. Y nos basamos en el design thinking, como ahora después os explicaré. Pero ellos trataron su trabajo en 2 partes. Una primera parte, que es la ideación y desarrollo del videojuego, en el que ahora mismo se encuentran trabajando, y todo ello siempre va ligado a una reflexión final, ¿no? Y les ha hecho vincular su pasión de los videojuegos con su trabajo real y tecnológico, llegando a una reflexión que fusiona arte y tecnología. Ahora después os presentarán ellos, que tienen mucha más idea. Entonces, cuando empezamos el Design Thinking, para desarrollar el trabajo de recerca, lo primero que hacemos es empatizar con qué es el que nos gusta, qué sabemos sobre el tema. Y cuando les pregunté qué es lo que realmente os gusta, me dijeron los videojuegos. Adelante. Cogimos el tema de los videojuegos, ellos vienen desde el bachillerato tecnológico y entonces decidieron una propuesta, qué cosas querían trabajar. A partir de ahí idearon cuál es el videojuego en el que están trabajando y ahora mismo se encuentran en la etapa de prototipaje. Vendrá la etapa final de testeo y evaluación del proyecto, que esto está por venir. Entonces nos encontramos en que su reflexión se basaba en la co-creación de ideas, en la hibridación de 2 ideas. Es el arte más la tecnología lo que crean los videojuegos. O esto es lo que nos van a explicar ahora mismo con su reflexión. Sí, el videojuego es un nuevo arte tecnológico. Bueno, a continuación, paso con Pau, detallará más. Como bien ha dicho Ana, en esta presentación tenemos pensado dar nuestra opinión, nuestra visión sobre los videojuegos. Esta visión la hemos adquirido gracias a nuestro trabajo de investigación, el cual consistía en hacer una representación en 3 dimensiones del instituto, de nuestro instituto, del Instituto Ernest Lluch, para acto seguido crear nosotros mismos un videojuego, el plano del cual sea este instituto. Hasta la fecha solo hemos hecho la representación en 3 dimensiones del instituto, pero como proyección de futuro tenemos la intención de crear el videojuego. Así que dicho esto, empezamos. Es indudable que la tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y esto ha ofrecido nuevas posibilidades a la creación de videojuegos. Un ejemplo de ello sería la realidad virtual, que cada vez se está aceptando más en la comunidad, y títulos como Battlefront ya han decidido aportar su granito de arena en este tema. Al igual que la tecnología, también han avanzado muchísimo los gráficos. Simplemente hay la imagen de Tomb Raider en 1996, comparándola con el último título de esta saga, el de Rise of the Tomb Raider de 2015. Bueno, la evolución de los gráficos es abismal, ya se ve. Eso sí, también hace falta resaltar que en un futuro próximo, de ahora en adelante, los gráficos no van a mejorar tanto como mejoraron hace unos años. Y eso es debido a la ley de rendimientos decrecientes, la cual dice que si empezamos a evolucionar sobre un proyecto desde cero, es mucho más fácil, es más perceptible los cambios, que no si empezamos a intentar mejorar un proyecto que ya lleva tiempo intentándose mejorar. Y esto lo vemos en la imagen en la imagen inferior izquierda de la pantalla, la cual vemos 4 figuras, es la misma figura. Lo único que la primera está formada por 60 triángulos, la segunda la multiplicamos por 10, por 600 triángulos, y vemos que la diferencia es notoria, se nota.
Después volvemos a multiplicarlo por la misma proporción y sí que hay diferencia, pero no es tan abismal como en los dos primeros casos. Y finalmente, entre los dos últimos casos también se vuelve a multiplicar por 10 por la misma proporción y hay cambios prácticamente imperceptibles. Estas ideas, estos cambios también se pueden contemplar, por ejemplo, si quisiésemos unir el mundo de la impresión 3D, que es un mundo reciente, con el mundo de los videojuegos. De momento no hay ninguna unión entre estos dos ámbitos, pero simplemente hace falta que alguien tenga una idea revolucionaria que consiga aunar estos dos mundos y que por lo tanto consiga revolucionar el mundo del videojuego. Por esta misma razón pensamos que implantar la educación, el videojuego en la educación, simplemente es cuestión de que a alguien se le ocurra esta idea revolucionaria para conseguir aunar estos dos mundos, el de la educación y el del videojuego. Por eso decimos que es un arte sin límites, ¿no? Porque al fin y al cabo, hoy en día lo que manda es la creación, una buena idea creativa. Es por eso que Crypto the Necrodancer, un videojuego el cual consiste en moverse por turnos y mezcla estos turnos, los combina con la musicalidad, hace que este videojuego haya tenido esta fama. Y eso es debido a esa idea, una idea revolucionaria. Es un juego relativamente sencillo, no tiene buenos gráficos ni nada por el estilo, pero simplemente tuvo una buena idea, la supo llevar bien y es lo que lo llevó a la fama que tiene. Y esta creación es lo que hace que sea un arte sin límites, es decir, la creación de videojuegos no tiene límites más que la creatividad del autor y los conocimientos del autor. Es por eso que esto hace que haya muchos tipos de videojuegos diferentes. Hay videojuegos de simulación, hay videojuegos que son herramientas, incluso terapéuticas, hay videojuegos de competición como League of Legends, hay muchos tipos de videojuegos porque un videojuego al fin y al cabo es lo que el autor quiere que sea. Y esta libertad a la hora de crear es lo que nos lleva el videojuego a un terreno más artístico. Los videojuegos pueden ser arte. De hecho, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York ya hay algunos títulos clásicos de videojuegos incluidos como arte. Y según tengo entendido, hay más por llegar. Los videojuegos tienen distintas interpretaciones. Por ejemplo, en Minecraft podemos tomárnoslo como un juego de supervivencia al límite y ser nómadas, cazar bestias y animales para sobrevivir. O podemos tomárnoslo como un juego de construcción o simplemente vivir en una ciudad, ser un ciudadano más con los aldeanos para hacer intercambios y vivir de los cultivos. O en un terreno más narrativo tenemos el final de The Last of Us, el cual tiene distintos mensajes y yo he visto personas que recibían, según ellos, un mensaje distinto al que yo pienso que intenta transmitir. Pero eso no significa que sea menos válido, simplemente es diferente, una interpretación diferente, un punto de vista distinto. Eso añade más riqueza al juego. El videojuego tiene, al contrario que otros medios, la jugabilidad y por ello interactúa con el jugador. El jugador interactúa con el juego y el juego con el jugador, ambas. Y eso, aunque a veces la jugabilidad no es más que un minijuego entre cinemática y cinemática, cuando se funde con el resto de componentes del videojuego, es cuando realmente se puede decir que has hecho bien tu trabajo. Porque, por ejemplo, en Shadow of the Colossus, escalar un coloso no es cómodo y la jugabilidad es incómoda en sí. No es, si tú te pusieran el juego delante y tuvieras que jugar a eso, probablemente sería aburrido, pero es que estás escalando un coloso, es que tiene que ser difícil. Es cuando esas dos cosas, todo va junto, todo va unido, cuando un videojuego funciona bien. Y nosotros pensamos que no todos los videojuegos tienen el mismo nivel de inmersión, pero no todos tienen el mismo objetivo. Y hemos querido diferenciar entre jugar con un personaje y ser un personaje. Y aquí hay dos ejemplos muy claros. En Grand Theft Auto 5 hay 3 protagonistas y podemos jugar con los 3. Sin embargo, cuando cambiamos de personaje, vemos que él estaba haciendo su vida. Vemos que, por ejemplo, Michael estaba discutiendo con su mujer, o Trevor estaba encima de un monte vestido de mujer. No sabemos por qué, pero a lo mejor.
Son sus gustos, son su personalidad, son sus caracteres. Y son personajes construidos en los cuales controlamos, pero no somos. En cambio, en The Legend of Zelda es cierto que Link, el personaje protagonista, decide salvar el mundo. Realmente es su decisión, pero más que como rasgo de su personalidad, deberíamos tomárnoslo como un valor para nosotros, como un referente a seguir. Y podemos tomarnos su aventura como un aprendizaje para nosotros. Realmente, toda la personalidad que puede tener Link es la nuestra porque él no suelta palabra en todo el juego. Y es cierto que antes hemos valorado tener buenas ideas y conseguir tener muchísimos recursos para el videojuego, pero si algo nos han demostrado los autores de ahora, actuales, es que con muy poco se puede hacer mucho. Si no, mirad a No Man's Sky, que tuvo una idea revolucionaria, increíble. No sé cuántos trillones de planetas a explorar y la crítica lo ha reventado. Sin embargo, fijaros con The Last of Us. The Last of Us es un juego que se basa en un mundo postapocalíptico. De zombies. Original, muy original. Y sin embargo, su historia está muy bien llevada y realmente lo recomiendo mucho. Si tenéis la oportunidad de jugarlo, jugadlo, me lo agradeceréis, porque realmente es un videojuego que toca temas muy sensibles de la humanidad en general. Y nadie juega a Undertale por sus gráficos. Bueno, lo estáis viendo ahí, increíble, espectacular. Sin embargo, sus personajes y todo en el videojuego está tan bien llevado que simplemente consigues entretenerte y preocuparte por esos personajes y conmoverte con sus historias. Porque un buen videojuego es más que la suma de sus partes. Por último, reconocer que cuando se trabaja un trabajo de recerca, creo que es una de las asignaturas más importantes del bachillerato porque ellos ven realmente cuál es su camino y aparte puedes fomentar lo que son las habilidades, las competencias digitales, en este caso en concreto, destacablemente, su trabajo con SketchUp y con otros medios, el trabajo en equipo, ya que pueden ser compartidos o individuales, pero creo que es más importante hacer un trabajo en equipo porque aprendes unos valores y una forma de trabajar y te prepara para el futuro profesional. Ya está. Bien, Nuestro siguiente ponente es David Montejano Bravo, tiene 37 años, ha venido de Madrid para mostrarnos, van a ver ustedes el trabajo que hace en su aula y es muy interesante porque él pertenece al Colegio Miramar, que es uno de los colegios más innovadores de Madrid. Ahí imparte clases de primaria y secundaria, ha sido director del centro durante 7 años, es el mentor y embajador en España de Class Dojo, una herramienta de gestión de las aulas, que es muy interesante, y es miembro del Grupo de Investigación y Desarrollo de Neuroeducación y Coaching Educativo. David, cuando quieras. Gracias. Bien, buenos días a todos, buenas tardes ya. Me pongo aquí para compartir con vosotros un poco la presentación que vais a ir viendo conmigo. Primero quiero agradecer a Javier que me haya dado la oportunidad de estar aquí, compartir este rato con vosotros y con mis compañeros ponentes. Y esperamos además que disfrutéis de esta ponencia y que saquéis algo positivo de los videojuegos en relación con la educación. Como habéis podido leer ya, mi trabajo para mí es un juego, pero un juego serio. Yo a mis alumnos cuando os llego les planteo que se puede aprender jugando. Y mi objetivo principal en la educación es enseñar a aprender siendo feliz. Creo que es lo básico. Un alumno llega al aula motivado, es necesario para que pueda haber ese aprendizaje. Llegar motivado es llegar feliz al aula, contento. El 12 de septiembre de este año empezaban mis clases con secundaria, imparto clases en primaria y secundaria, y le planteaba a uno de mis alumnos que había tenido ya en primaria años anteriores, oye, ¿por qué no has elegido mi asignatura? ¿Por qué no te tengo en clases? La respuesta, como podéis ver ahí, era sencilla. Es que mis padres dicen que para jugar a Minecraft que ya juego demasiado en casa, que ya estoy demasiadas horas delante de un videojuego. Con lo cual ahí veíamos cómo de repente la motivación de este alumno,
quedaba relegada y tenía que ir a otra asignatura de las que se ofrecía en el centro en ese momento. Comentaros además que en este caso mi asignatura es una asignatura un poco diferente. Yo imparto en secundaria técnicas de aprendizaje. Es una sesión semanal, con lo cual veo poco a los alumnos de secundaria, pero están muy atraídos. Muchos de ellos, pues porque saben, llega el rumor de unos a otros enseguida, que David juega Minecraft, que usa videojuegos en el aula. Imaginaros la expectación que eso ya creaba ante los alumnos. Muchos de ellos, como os acabo de decir, pues se ven cerradas las puertas, porque todavía los padres, aunque son muchos padres que viven en el siglo XXI, piensan que el videojuego es algo perjudicial, probablemente por la situación que muchas veces se vive también en casa. Es decir, cuántas veces hemos tenido que decir: deja la videoconsola, deja de jugar, deja el ordenador, ponte a estudiar. Montones de veces lo hemos vivido nosotros mismos o lo habremos oído. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a que esté relegado la relación del videojuego y el juego y la educación. Cuando empecé a impartir esta asignatura, en el año 2012 aproximadamente, de técnicas de aprendizaje, me planteaba cómo podía innovar, cómo podía enseñar de una manera diferente, porque el reto era que yo tenía que dar estrategias y técnicas a los alumnos para que utilizasen bien esta herramienta, el cerebro, para aprender de manera diferente. A partir de aquí empezaron a ponerse en contraste diferentes términos. Vemos aquí la clase, la aceptación que se creaba, el aprendizaje, la innovación, todo un sinfín de palabras que ahora mismo rodean un poco a la educación. Entonces yo empecé a trabajar en la búsqueda de cómo poder llegar a ellos de una manera atractiva, porque además había una situación que era un poco difícil, que la asignatura que yo impartía no tenía nota, no era evaluada, con lo cual eso podía hacer que fuese una asignatura para pasar el rato, estar allí, divertida, pero como no era evaluada, la dejábamos de lado. Ahora mismo es una de las asignaturas que más demanda tienen en el centro. De hecho, esta semana se apuntaba un nuevo alumno y tuve que cerrar el cupo porque eran 30 en el aula, en secundaria, mientras que los otros grupos estaban más vacíos. De repente un día en el patio, de estos momentos que a los profesores nos toca cuidar a nuestros alumnos mientras están en su recreo, me encuentro con la situación de un grupo hablando de Minecraft y me acerco a ellos. Claro, en ese momento pues llego yo allí y según están hablando, interactúo con ellos y les digo: ah, pues yo también juego. Claro, todos te miran sorprendidos. ¿Tú juegas a Minecraft? Sí, claro, juego a Minecraft. Sigo a youtubers, a Vegeta, sé quién es Rubius. Entonces ya para ellos era: este es un friki, este es raro. ¿Pero cómo? Estábamos al mismo nivel de lenguaje y de intereses. Esto es lo que me dio a mí la idea de decir, bueno, pues esto es lo que les interesa. Y en realidad a mí también, porque yo también utilizo los videojuegos para, en mi caso, para desfogarme, en casa, en mi momento de relax, de ocio, y ellos lo utilizan pues también. Es una manera de entretenerse y ahora mismo de relacionarse inclusive socialmente a otro nivel. Con lo cual, intenté buscar una relación existente entre videojuegos y cualquiera de las asignaturas que nos ofrecía el currículo. Y eso, pues la verdad es que no fue muy difícil. Yo no es que juguemos en clase todo el día, como les digo a los padres, sino que utilizo el juego como un recurso para motivar a los alumnos al aprendizaje. Es decir, los alumnos llegan a clase con ganas de ver qué va a pasar ese día, porque vamos a trabajar cualquier cosa del currículo. Roma, animales vertebrados, invertebrados, en tecnología, cualquier asignatura, matemáticas, y siempre hay una relación con videojuegos. Ahí tenemos, digamos, nuestro corcho de clase con videojuegos que hemos visto relacionados con nuestra clase. Voy a empezar por este, que lo acaban de presentar mis compañeros. Minecraft ya no solo es una plataforma en la que tienes, como han dicho ellos, sobrevivir, una realidad en la que tienes un mundo nuevo, sino que es un trabajo en sociedad, trabajo en equipo, cooperación, y sobre el que puedes desarrollar aspectos que tú estás trabajando en clase. Es decir, crear un proyecto de trabajo y decirles a unos alumnos: bueno, necesito que vosotros preparéis en Minecraft el ciclo del agua. Necesito que otros trabajéis sobre el tema de Roma. En este caso yo llegué hasta aquí, a Roma, porque mi hijo un día estaba allí y de repente le oigo hablar del Coliseo, del Panteón, y yo decía: ¿qué está haciendo? Me arrimé a la televisión, le vi, digo: ¿qué haces? Estoy con Danone
un youtuber ayudándole a crear la Roma clásica. Y dije, estupendo, pues yo también me uno. Efectivamente, llegué hasta ahí y dije, bueno, pues para hacer todo esto necesitas conocer qué quieres construir. Pues allá que me fui con mis alumnos, llegué con el vídeo a clase y dije, Danone para todos. Cuando les tocaba estudiar Roma en historia. Esto hizo que los resultados mejoraron, porque yo les preparaba solo en una sesión para motivarles antes de dar la sesión de Roma o de dar el tema de Roma con su profesor de historia. Claro, ellos llegaban de allí con conocimientos. Además, esto lo juntaba con alguna historia de mi clase y le daba un poquito más de vida. Aquí vemos, por ejemplo, para ciencias, trabajar sobre la tabla periódica. Este es un juego de realidad virtual con las gafas que también utilizamos en clase, en este caso como premio, pero con la idea de seguir adelante y trabajar en proyectos, por ejemplo, como el que tiene Google. Ark, otro juego que yo he conocido también en la plataforma de Xbox. Y bueno, es un juego de supervivencia, también de trabajo en equipo, de crear una sociedad, es decir, un conjunto de factores que ellos en el día a día van a vivir. Tomar decisiones, que es muy importante, es decir, las funciones del cerebro que a veces nos cuesta tomar decisiones, esto nos ayuda. Ese trabajo en equipo a ser efectivos. Este le conocemos también todos, Pokémon GO. Yo en mi caso lo utilizo con Aurasma, otra aplicación paralela que crea realidad aumentada, pero lo que hago es plantearles este año, este curso lo estoy haciendo, en todo nuestro pueblo, digamos, para Cuellos de Jarama, fuera de lo que es el Colegio Mira Madrid, ellos tienen que buscar unas pegatinas mías, unos logotipos, que les lleva a acertijos que tienen que resolver para traer a clase. Con lo cual volvemos a gamificar el aula, volvemos a jugar fuera y dentro del aula. Este juego también tenemos aquí, Rainbow Six, pues también podemos sacarle mucho partido del trabajo colaborativo. Aquí si no trabajas en equipo, no triunfas. Tú solo no puedes hacer nada. Es decir, el trabajo en equipo que además tanto reclaman ahora mismo las empresas en muchos lugares y la toma de decisiones conjunta entre todos. Township, que jugamos con el móvil, con la tablet, organizarnos en sociedad, saber organizar recursos, saber organizarnos económicamente. ¿Vale? Os estoy dando unas pinceladas básicas, pero todos ellos pueden desarrollar muchos factores y ayudar muchísimo a nuestro cerebro. Aquí tenemos realidad aumentada con Kyber o un programa de matemáticas. Todo esto conjuga además con cómo aprende nuestro cerebro. Por eso hablaba antes Javier sobre neuroeducación. Nuestro cerebro, dicen los estudios, había muchos antes, ahora están saliendo más favoritarios del videojuego, que hacen a los alumnos más violentos, a los adolescentes más agresivos. Yo tengo un hijo de 17 años, yo juego, no me considero violento, no me considero agresivo. Es decir, no podemos encasillar todo en el mismo lado. Hace poco han salido estudios en Estados Unidos, en la Universidad de California, que dicen que los videojuegos ayudan a desarrollar, por ejemplo, materia gris en el cerebro, en la parte del hipotálamo, que es la que se encarga del aprendizaje y de la memoria. Se han hecho estudios también en México que están demostrando que determinadas horas de juego a la semana facilitan activan varias partes de nuestro cerebro que conjugan en la atención, la concentración y el aprendizaje. Y con esto pues ya os he contado un poco cómo trabajo. Daros las gracias, espero que os haya gustado y cualquier duda me tenéis también en redes sociales. Gracias. Nuestro siguiente ponente en esta ronda de casos prácticos, que era uno de los enfoques que queríamos darle a esta conferencia, es Lluís Bonastre. Él es profesor, consultor y director de proyectos educativos, máster por la Universidad de Navarra, colabora como consultor independiente en proyectos pedagógicos, es esposo y padre de familia numerosa, conferenciante y orientador familiar que nos va a hablar de gamificación, que supongo la tendrá en casa y en el aula. Dices en casa porque tengo 6 hijos, ¿no? Entonces cuando he entrado aquí me dicen que hay mucha gente, digo, bueno, no sé, en casa. Oye, me gustaría antes de empezar, necesito un poco de Big Data, necesito un poco de datos de los asistentes. A ver, que levanten la mano los chicos, por favor. Las chicas, los chicos, chicas, ¿vale? ¿Quién es diestro? ¿Quién es diestro? ¿Quién es zurdo? Bien. ¿Quién es rubio? Tú sabrás. Yo tengo dudas de si yo soy rubio, moreno, no lo tenemos muy claro algunos. ¿Quién es moreno? ¿Vale? Me gustaría hoy explicaros, hace ya bastantes años que utilizamos la gamificación en el aula. Sí, retos, avatares,
que si premios, que si juegos. Una vez un profesor de secundaria viene y dice, oye, que a estos chavales ya no les interesan las notas. Y digo, ah, ¿no? Hay que ponerles retos. Y digo, vaya, no sé por qué será, que quieren más retos que notas. ¿Vale? Entonces, ya hace tiempo creo que llevamos haciendo gamificación. Creo que lo de aprender jugando no viene con el videojuego. Ya se aprende jugando. El juego forma parte del aprendizaje y es un método de aprendizaje extendido. Por ejemplo, podríamos tener en cuenta que a partir de los 4 años el juego se sociabiliza. Ir a un parvulario y mirar hasta los 3 años. ¿Qué juegan? A su bola. A su bola. O interactúan con el otro para quitarse el juguete. Pero una vez lo han conseguido, y a partir de los 4 años se sociabiliza el juego. ¿Vale? Será otra variante. Necesitaba el Big Data de las manos, cómo se han ido subiendo y bajando en una aula. ¿Qué hay en una aula? ¿Son todos iguales? ¿Aprenden todos igual? A ver, por supuesto que no. A ver, que levante la mano quien hoy ha dormido más de 9 horas. Vaya. Vale. Que levante uno. Que levante quien ha dormido más de 7. Bueno. ¿Más de 6? Bien. ¿Creéis que esto afecta a vuestro rendimiento ahora? ¿Sí? ¿No? Que seáis zurdos, que seáis diestros. ¿Alguien ha tenido un problema, iba a decir dislexia, algún problema de lectura? ¿Alguna vez le ha costado leer, por lo que sea? Pues a mí muchísimo. ¿Vale? Invertía todas las letras y el cerebro. ¿Qué pasa si nuestras aulas, os pongo un ejemplo, del Barça, en la cantera del Barça, el 80% son de enero a junio? ¿Por qué? Porque son mayores. Son físicamente más fuertes que los de diciembre, en la misma categoría. Está ahí presente. Diríamos, si los estudios más o menos dicen, 20% arriba, 20% abajo, que un 20% de los alumnos de tu clase tienen dislexia, ¿por qué no atiendes que leen mejor a 18 puntos que a 12 puntos, a 16 puntos los textos? Un siguiente paso en la gamificación es poner a trabajar, bueno, nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuánto se produce la fatiga visual del alumno? Hacemos un estudio, metadatos, y decimos a los 12 minutos. ¿12 minutos para quién? Para la media. Pero alguno que la fatiga vendrá antes. Y otro mucho después. ¿Cuándo se produce? ¿Cuáles son los objetivos a corto o largo plazo más efectivos de un juego educativo? Pues depende de quién, del que está jugando. ¿Cuándo las gratificaciones, los premios, ya no sirven, ya pierden interés? Pues depende de quién esté jugando, a qué edad y cómo lo intentes. Es donde ahora aparecen los algoritmos. Es donde estamos intentando ahora avanzar, colaborando con partners, con empresas educativas. Y digo que detrás de ese videojuego, de ese game, de ese aprendizaje, de ese aprender jugando, de ese reto, haya un algoritmo que trabaje inteligente, que trabaje datos de Big Data y que estudie cómo tú estás jugando y se adecue, se adapte para maximizar tu aprendizaje. No solo que utilice los datos tuyos, sino del resto de jugadores que están jugando. Estás leyendo, tu comprensión lectora está disminuyendo porque te he puesto unas pruebas de inversión y esto no va bien jugando, con un reto, Si yo que leer y veo, con el 90% de personas, jugadores que les pasa esto, funciona por ahí. Y reconduce, si tienes itinerarios, lo que se llama los landscape, los paisajes de aprendizaje, que van variando, que los puedes ir cambiando. ¿Vale? Este es un proceso ahora de gamificación. No me gustaría quitarle tiempo al siguiente. Utilizar Big Data, variables que puedes estudiar. Wow. ¿Afectará ser diestro o zurdo al uso de un videojuego? No lo sé. El Big Data te lo dicen. Analízalo, estúdialo, reprográmalo, cámbialo y consigues. Esto es un reto. Esta es la típica pantalla de juego educativo, pues de reto de game tiene poco. Lectura comprensiva. ¿Solo un algoritmo? No. Si estás jugando en el aula, el profesor, el maestro, algún papel deberá tener, ¿no?
ese dirigente marginal, que pueda actuar con esos datos en ese algoritmo que está trabajando. ¿De acuerdo? Esta es la última. La propuesta que os decía, ¿no? Era a ver cómo podemos trabajar en los que los videojuegos se adapten, se personalicen más a los alumnos y a las edades. ¿De acuerdo? Disfrutar del día lo que queda. Sí, muy bien. Nuestro último ponente, antes de abrir turno de preguntas y respuestas, me gustaría mucho tener como mesa redonda y que ustedes nos comentaran o que nos preguntaran también, es Roger Soler, es arquitecto, estudió arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès, hizo el máster de formación del profesorado y está aplicando esos conocimientos para trabajar la geometría en clase de una manera muy interesante. Les dejo con él. Bona tarda a tothom. Primer, donar les gràcies al Javi per donar-me aquesta oportunitat i felicitar tots els meus companys per les coses que han fet, que són molt interessants. Bé, la proposta que jo porto és una mica al contrari del que ells fan. Ells agafen els videojocs i realment els utilitzen a classe. Jo, com a professor de matemàtiques, el que faig és intentar vincular les matemàtiques i que vegin com ens serveixen a l'hora dels videojocs. Val? Jo començo la meva unitat de tercera secundària, estem parlant d'alumnes de 14 a 15 anys, d'acord? Amb aquesta pregunta. Com crearíeu la màscara de V de Vendetta amb 2 Dina4s? Això ens dona per un bon debat, però al final de tot sempre acabem a la mateixa conclusió. Si agafem peces, les retallem i les enganxem, acabarem creant una màscara que s'assemblarà bastant a la de la pel·lícula. I clar, jo els hi porto aquesta màscara i se la poden provar. I a partir d'aquí comencem a reflexionar i ho portem al món dels videojocs i ens preguntem, la màscara aquesta de V de Vendetta s'assembla a com estan creats els videojocs? Doncs sí, si fem un repàs, una evolució des dels anys 90 fins a l'actualitat, ho podem veure. Jo quan ensenyo aquesta imatge a classe, els meus alumnes tenen 14-15 anys, han nascut al voltant del 2000, han començat a jugar en videojocs al cap d'uns quants anys i el nivell gràfic no és aquest, és una cosa més semblant a aquesta. Però clar, per arribar aquí, primer havíem de passar per això. Sí? I això, quan veuen aquesta imatge, diuen, ostres, però és que això està fet amb quadrats, amb rectangles, amb triangles, que són el que ells estan tocant a classe. Sí? Ara tampoc em puc extendre molt, però jo faig un repàs dels grans videojocs, les grans sagues, sí? Per exemple, comencem a parlar del Mario, anys 80, 2 dimensions, anem evolucionant, arribem a l'any 95-96, que surt el Mario 64, un personatge de 700 polígons plans. Ostres, quina passada, no? Doncs anem evolucionant, arribem a l'avui i estem a més de 4.000. Si tot això, a més, portem el cap del Mario 64 construït en paper i els deixem tocar i que ho vegin, realment són molt conscients del que vol dir la geometria a l'espai. Sí? La geometria a l'espai, realment, quan tu t'ensenya una cosa en una imatge, no ho acabes d'entendre, però quan realment ho pots tocar dius, ostres, això realment és que ho entenc i veig clarament els triangles que hi ha i els quadrilàters, etc. Sí? Puc extendre'm perquè de videojocs som molt fan, però parlem del Link, parlem del Crash Bandicoot, que fins i tot alguns encara no el coneixen, això ho hauríem d'arreglar, i fem l'evolució des de la PlayStation 1 fins a PlayStation 4, parlem de l'Uncharted, 30.000 polígons per personatge, veiem que la cara del Nathan Drake és molt més blava perquè hi ha molts més polígons per poder fer les expressions de la cara. Sí? La imatge que han ensenyat abans del Tomb Raider m'ha fet molta gràcia perquè, a més, la que has ensenyat dels triangles, aquella també l'ensenyo jo a classe. La Lara Croft és un personatge molt icònic i surt en Play 1 i ara el veus i dius, ostres, amb què jugàvem, I l'evolució és bastant. Bé, un altre aspecte important de la geometria a l'espai és la jugabilitat. Originalment, aquí tenim Bola de Drac, que també és molt icònic i serveix molt per explicar-ho. Originalment els jocs de lluita eren en 2 dimensions, tenies un eix per anar endavant endarrere i un altre per anar amunt i avall. Clar, els desenvolupadors de videojocs tenien la idea de poder-se moure per l'espai i la segona imatge podem veure un combat on el Trunks està donant un cop al Son Goten i l'està enviant cap al fons de la pantalla. Però clar, com podien resoldre això si no tenien la tercera dimensió? Doncs a dalt sortia una mena d'animació de color verd que girava 90 graus i de cop el fons canviava.
És ja està, ja he girat. Era una mica estrany. Clar, quan apareix la tercera dimensió, els personatges agafen volum i tot és en polígons plans. I a més, doncs, ja pots moure la càmera per tot l'espai, com és en el Dragon Ball GT, el Final Bout. I a partir d'aquí, en 10-15 anys, hem arribat al Xenoverse, que és millor que la sèrie original gairebé. Bé, tot això serveix doncs, per motivar els alumnes a introduir-nos a la geometria a l'espai a través dels videojocs, veure que els polígons plans ens serveixen, però ara anem a intentar-ho portar a fer coses a l'aula amb ells. A tercera secundària parlem dels poliedres regulars. En són 5, aquí n'hi ha 4, falta el tetraedre, que és el més senzill, i tenim un material, que són aquestes peces, que es diu magnètic polidron, que estan imantades. I llavors nosaltres, a partir de la definició dels poliedres regulars, ells, per parelles o per trios, han de ser capaços de construir-los, d'escriure'ls, dibuixar-los, sí, tot el procés de construir, que penso que és molt important. Suposo que és perquè soc arquitecte i la geometria m'agrada. Bé, el currículum de matemàtiques es queda aquí, i això és el que has de conèixer com a mínim. Jo vaig un pas més enllà. Dic, no, seguim investigant. I parlem d'un altre tipus de políedres, que són els semirregulars. Els regulars, com veieu, són el mateix polígon repetit en l'espai. Els semirregulars són dos tipus de polígons diferents en l'espai. Llavors, a partir d'aquí, ells han de ser capaços de construir els diferents... N'hi ha 13 de poliedres semirregulars, han de fer tota la investigació, han de pensar com construir-lo, i ells veuen que hi ha un salt en la complexitat de la figura, dels regulars als semirregulars. Ja veuen un primer pas, però tampoc ens aturem aquí. Llavors, el que fem realment és pensar polièdricament en personatges tridimensionals dels videojocs. Per exemple, aquí tenim, aquest és un treball de fa un parell o 3 d'anys, vam fer 2 Kirbys, un amb més polígons, un altre amb menys polígons, d'acord? I clar, podíem reflexionar sobre el tema aquest de menys polígons és menys detallat, més polígons és més detallat, però originalment potser les videoconsoles no tenien tanta potència i havien d'anar pel senzill. Més personatges de Nintendo, aquí tenim un Yoshi i un Koopa, que van fer 2 alumnes, i que a més, a part de tot el treball de pensar tridimensionalment, construir-ho i muntar-ho, després hi ha l'anàlisi posterior de quins tipus de polígon hi ha, tants triangles, són isòsceles, són rectangles, veiem què són. I han de fer una fitxa entregant. Bola de drac, des del Mario. Angry Birds, aquest és un cas curiós, perquè l'Angry Birds originalment és un joc en 2 dimensions, i aquí el que van fer és passar-lo a la tercera dimensió. N'hi ha 2 perquè l'alumne que ho feia li va agradar tant que en va fer 2, perquè el primer deia que era molt petit, o sigui que la motivació hi era, d'acord? I clar, aquest any passat, com que s'estrenava la Guerra de les Galàxies, i a més hi havia el Battlefront que també s'estrenava, doncs vam anar directament a Star Wars. Llavors tenim cascos imperials, el BB-8, més cascos, sobretot vam colar un Iron Man per allà, sí? I bé, al final, doncs, el treball, a part de tot el que havien de construir, doncs havien de fer una fitxa, descrivint el personatge, i a més, per acabar de vincular amb el món dels videojocs, doncs si tu havies de fer el personatge del Yoshi, doncs havies de buscar una mica la història del Yoshi, en quins videojocs havia participat i quin era el seu rol dins del món de Nintendo. I bé, a partir d'aquí, doncs, el límit és la vostra imaginació. La meva fins ara és aquesta, que l'any passat vaig construir tot el personatge poligonal per demostrar als meus alumnes que amb els polígons ho podem fer pràcticament tot, i en el món dels videojocs encara més. Moltes gràcies. Pues muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer a la organización que nos haya permitido esto, a la Asociación Española también de Videojuegos. ¿Nos daría tiempo para una pregunta? ¿Solo una? ¿Una justita? Venga, va. ¿Alguien tiene curiosidad? ¿Alguien quiere preguntar? ¿O algún comentario a alguno de los profesores? Si no, si lo queréis hacer en petit comité, nosotros nos vamos a quedar ahí un rato, por si alguien quiere venir, conocer alguna iniciativa, ponerse en contacto con nosotros. Y aquí va mi agradecimiento esta vez a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Que pasen una buena tarde.